This Iniciamos meeting is being este nuevo episodio de Hitos de la Historia, aquí en este espacio donde hablamos de libros, de escritores, de escritoras y también de temas que van marcando la relevancia a propósito de la escritura. Hoy día vamos a hablar con Hernán González, que nos va a presentar su segundo libro, que se llama La memoria de los vientos. Ahí está. Son relatos a propósito del nombre, La memoria de los vientos. Y Hernán Gonzalo obviamente nos va a comentar también de su trayectoria y su trabajo a propósito de la escritura de su segundo libro. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido. Gracias, Armando. Gusto de conocerte y de saludarte. Y estoy acá para lo que desees. Tú me irás indicando. Tengo entendido que, bueno, este es, como decíamos, tu segundo libro, pero tú vienes también del mundo audiovisual, ¿o no? ¿En qué momento traspasas la línea y vas al mundo de la escritura? Sí, vengo del mundo audiovisual y hace décadas, por no decir cuántas, varias. Yo estudié comunicación audiovisual, ¿sí? La mitad de la carrera en México, país donde viví en dos periodos. En total sumo 30 años en México. Y terminé acá en Chile hace ya algunos ayeres. Y la escritura estuvo siempre en un momento en poesía que no he publicado, y siempre el audiovisual requiere escritura. Entonces uno va necesitando escribir. Me gusta mucho desarrollar los guiones cuando trabajo en algún proyecto audiovisual, y de ahí no he parado y siempre he estado escribiendo y no me había animado a publicar. Y había unos cuentos que se fueron sumando, muchos que empezaron hace mucho tiempo y otros que le dieron el contexto al primer libro, que se llamó Banquete de Perros y que se publicó el 2022, ¿no? Bajo otra editorial que se llama Los Inubicalistas, una editorial que funciona en el puerto de Valparaíso, donde vivo desde hace casi 12 años. Desde ahí comienza y no he parado, y este proceso del segundo libro fue distinto, pero se desarrolló principalmente el año 2020, en que lo escribí casi de un tirón, de un jalón, como se dice, y luego han necesitado los espacios y los momentos de reposo hasta que dio a luz finalmente en diciembre del año que recién concluyó, ¿no? Pero siempre he estado ligado al tema de escritura y no me había atrevido a publicar estos cuentos. Bueno, son historias que están aquí relatadas en La memoria de los vientos. Hay una mezcla también, si no me equivoco, de historias ambientadas no solo en Chile, sino también en México. Es decir, la ambientación, la visualidad a través de la escritura también está ahí dentro de tus propias vivencias, ¿o no? Es casi inevitable, Armando, descartar México. Es todo lo contrario. Mi escritura y mi forma de narrar tiene mucho que ver con el habla en México. Ahí me formé como estudiante, ahí estudié gran parte de la carrera y he vivido 30 años en México. Y es un mundo que nunca se acaba y que ha sido parte del contexto de estos cuentos, que si bien es ficción, hay mucho de las vivencias y de mis recorridos, producto también de mis andares audiovisuales. Me ha tocado muchísimo recorrer México, casi todo el país, estados, ciudades grandes, pueblos pequeños, y ver una realidad grande, y que abruma, y por otra parte que también me conmueve, me emociona, porque es un país muy potente. Y otra parte de los cuentos, algunos, muy pocos, se desarrollan en Chile, ¿sí? Y otros son indudablemente parte del contexto de América Latina, que también por fortuna he podido recorrer, pero se sitúa principalmente en América, concretamente México y Chile, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo mirar estas historias a propósito de lo que ha sido, por ejemplo, el tema de los valores, la moral humana, los rasgos también que están aquí contenidos, bueno, las metáforas que también uno puede encontrar? Em, ¿Cómo abordarlo desde un punto de vista de la actualidad? Porque uno podría decir, bueno, son historias, pero
también son historias que están marcadas por lo que la gente vive día a día. No, no es que sean historias lejanas ni que sean únicas, sino que son a veces más cotidianas de lo que uno puede pensar. Sí, mira, bueno, mi mirada sobre lo que vivimos, no solamente en el país, y para no ir tan lejos en el continente, es preocupante de lo que somos, de lo que hemos sido capaces de generar como sociedad. Y por lo tanto tengo una mirada que sí es crítica y es muy dolorosa con respecto a lo que vivimos en el día a día, lo que cada individuo, hombre o mujer, es capaz de soportar y de resistir ante una realidad que es fuerte, que es pesada, que si bien tiene, esto se puede alivianar indudablemente con momentos maravillosos que tenemos los seres humanos, porque de lo contrario no podríamos existir. Pero mi mirada de lo que hemos construido eh, no solamente es decepcionante, sino que me angustia mucho me lleva justamente a encerrarme y a escribir, que si bien no escribo sobre historias que han sucedido exactamente, sí tengo una mirada, una percepción, en donde se agudizan los sentidos, indudablemente, todos los que tenemos, y podemos de alguna manera explayar, ¿no? A través de un texto, en este caso, una, una mirada de algo muy parcial que para mí sí refleja eh, algo que es importante destacar, ¿no? De lo que vivimos en el día a día, cualquier ser humano, ¿no? No sé si respondo con eso a algo de tu Sí, porque pregunta. quiero ir ahora a lo medular del libro, que es justamente esta mezcla, ¿no es cierto? Porque son 13 cuentos de la memoria de los vientos de este libro, que además ganador del proyecto del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura del año pasado, 2024. Em, Correcto. y a propósito de la imagen que aparece ahí también, que es una casa bastante en ruinas, em, la historia, volviendo a la pregunta anterior, también son historias que en su mayoría tienen un componente de dificultad. No son historias, por así decirlo, que son cuentos para niños ni cuentos felices, sino que son realidades humanas bien concretas. Sí, mira, sí, partiendo la mirada que hace sobre la fotografía de la portada, que creo que es bastante decidora, es una casa que se abandonó en el tiempo y que el viento la descascaró de alguna manera. Es una fotografía de un gran amigo documentalista chileno, Racar, que curiosamente también hace mucho trabajo con México, ¿no? Con largas estancias, estadías allá, y que tiene una mirada maravillosa sobre, muy aguda, ¿no? De la realidad. A él no le gusta el glamour, le gusta insertarse en los pueblos, ¿no? Adentrarse y observar detenidamente la realidad de cada callejón, de cada calle, de cada comunidad, ¿no? Que él recorre. Y esa fotografía ayuda a entrar en este libro en donde sí, ronda la muerte, ronda la ira, ronda la tragedia, ronda la desesperanza. Alguien me preguntaba por ahí, o hacía alusión de que mueren casi todos los personajes que por ahí pululan. Pero yo soy más que nada alguien que interpreta la realidad. Yo no quisiera que estos personajes a veces murieran, pero es casi una consecuencia lógica de las historias que voy transmitiendo, ¿no? Y sí creo que reflejan, si no todo, porque no quiero ser pedante de ninguna manera, sí creo que reflejan alguna parte de la verdad en nosotros, ¿no? eh, con todas las manifestaciones humanas que hay, ¿sí? En donde también aparece el amor. Curiosamente, sí está el amor reflejado en algunos cuentos, el amor, el desamor, que es parte de lo mismo. Y, y creo que es un libro en ese sentido que tiene una mirada
más expansiva que los primeros cuentos del banquete de perros, ¿no? Y bueno, no sé si la literatura tiene tanto de esto, pero hay obviamente derrota, violencia, atmósferas que se van entremezclando. Pero no sé si concuerdas conmigo que también es ineludible que en la escritura latinoamericana haya también algo que se ha ido asentando, que es la violencia. Y que es algo que también, eh, no sé si es tan común que debería estar en la escritura, pero estar, como que es algo que se ha ido se hizo presente en países como México, como Chile ahora en la actualidad. La violencia, sí, estoy de acuerdo contigo, coincido contigo. Eh, yo creo que quien escriba, y yo voy a hablar por mí solamente, no quiero ser un portavoz de ningún escritor o escritora. Yo creo que quien escribe, en mi caso, el narrador que sale de mí, observa de manera importante que la violencia es parte, si bien es muy humana, y no tiene que ver necesariamente con los sistemas sociales políticos, ¿no? Lo humano se ha ido domesticando y yo creo, soy de los que afirma que aún estamos en proceso de domesticación. Y por lo tanto, la violencia, esta ira, este salvajismo que de repente nos aflora, a veces muy a flor de piel, ¿sí? Y en otras más escondido, es parte también de muchas frustraciones que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, no es la violencia yo creo que no se puede tratar por sí sola, como un titular de un periódico, de una noticia más, como ocurre en países como México, en donde la violencia está tan desatada que solamente son cifras hoy. Casi, casi perdiendo la capacidad de darnos cuenta que quien está detrás son hombres y mujeres, principalmente hombres, ¿sí? Que fueron niños, ¿sí? Que pudieron haber tenido un camino distinto y que sin embargo son parte de estructuras que nosotros incluso somos a veces incapaces de entender, de comprender, ¿no? Y hay una violencia innata que vamos, vamos domesticando con los años, vamos educándonos, vamos aprendiendo, ¿no? Y vamos entendiendo cuáles son los caminos que pudieran conducirnos a construir una sociedad mejor. Sin embargo, pienso que hemos desviado muchísimo el camino y la violencia es una manifestación nomás de lo que nos está sucediendo, ¿no? Más allá de que no es deseable, todo lo contrario, ¿no? Deberíamos estar en un proceso más de construcción que de destrucción. Por lo tanto, lo que hago yo al escribir es, y me gustan, tengo cierta pasión por descubrir el lado oscuro de nosotros, ¿no? Hablar de la claridad y la felicidad como si fuera un proceso de encuesta no es algo que me llame mucho la atención, pero sí indagar en cómo hemos llegado y el por qué podemos convertirnos a veces en verdaderos monstruos o monstruas, ¿no? Pero sí, mi interés es más que nada literario y porque de alguna manera busco una forma de sacar y de compartir una mirada como la que tienen muchos y muchas en este país y en nuestro continente. Aparte de eso, ¿qué más podemos buscar en la memoria de los vientos? Es decir, ¿con qué más nos vamos a encontrar a propósito Yo creo que, de esta escritura? yo creo que, que más allá de ser una especie de radiografía que yo sin proponérmelo de manera así tan evidente, hago de nuestra América, nos vamos a encontrar con todas las manifestaciones posibles de nosotros, ¿no? Sí. También hay bondad, también hay esperanza, ¿no? También hay amor con lo que implica y significa este concepto, ¿sí? Esta emoción que nos cruza a todos los habitantes del mundo desde que nacemos, ¿no? Y a algunos los aleja. Entonces, sí creo tocar eh, los,
los más importantes temas que a nosotros nos mueven, ¿no? La vida, la muerte, el amor, la desesperanza, la felicidad, ¿no? El futuro. Eh, yo creo que se van a encontrar con un libro que aparte se deja leer, fluye, ¿sí? No son historias muy largas, ¿no? Son historias que probablemente puedan sorprender el cierre que tienen, ¿no? Pero sobre todo creo que es un libro que más allá de la crudeza o la dureza que puede para muchos reflejar, es un libro que no está lejano ni por un instante de lo que somos nosotros, ¿no? En ese sentido, es un libro que es muy actual, ¿no? Los cuentos, si bien están situados en lugares rurales, en ciudades y en lugares imaginarios que no ocurren, que no existen en ninguna parte, pero yo creo que al terminar de leer el libro, la gente se va a dar cuenta de que está reflejando por lo menos la realidad de nosotros en América Latina, ¿no? Eh, y llego hasta América del Norte, hasta México, ¿no? Eso creo que se van a encontrar, ¿no? Hernán González, autor de La memoria de los vientos, muchas gracias por el tiempo, gracias también por el libro y por contarnos parte de estos relatos que están aquí contenidos en este libro. Lo recalcamos, La memoria de los vientos, ahí lo pueden buscar, de Aken Ediciones. Hernán, muchas gracias y gracias también por compartirnos parte de tu trabajo. Gracias, Armando, a ti por tu tiempo y por la invitación, así que doblemente agradecido y que tengas mucha suerte con tu trabajo y con las entrevistas que realizas.